Hey, buenas, mis hijos, ¿cómo están? Es Marisa Soto, su profesora de nómina y TCS. Le traigo un video, actualmente que estamos realmente eh, ya acostumbrándonos a la virtualidad y a propósito de que próximamente tendremos el taller de nómina y TCS que impartimos en Centu. Entonces aquí le envío el primer video de nómina para que vayan estudiándolo, bien, vayan escuchándolo. Pues bien, vamos a hablar en esta primera parte de la nómina. ¿Qué es la nómina? Bueno, pues la nómina es un documento o relación de pago que se hace mensualmente de los trabajadores, donde se detallan el nombre y los ingresos y las deducciones de esos trabajadores en la empresa. La nómina tiene una connotación legal porque la nómina es como un recibo de pago, realmente. Y está amparada en nuestra legislación laboral, el Código 1692. Entonces también es un documento administrativo porque permite a las organizaciones tomar decisiones en base a esa nómina, a lo que pagamos por nómina a nuestros trabajadores. Es un documento control, por tanto también tiene connotación contable, es un documento contable. Tanto así que cuando realizamos la nómina en el área de recursos humanos, por lo general va una copia directo al área de contabilidad. Si van los organismos de los organismos del Estado, por ejemplo, a hacer una inspectoría en nuestras oficinas, lo primero que piden es la nómina de pago. Entonces, realmente es importante el tema de la nómina. Y por eso yo soy eh, estoy convencida de que es parte importante y se debe conocer al dedillo el manejo de la nómina en las organizaciones para evitar riesgos. Pues bien, entonces continuamos con la nómina, vamos a ver la composición de una nómina. Lo primero que tenemos que hacer al elaborar una nómina es como si estuviéramos haciendo una carta, diseñando una carta, el membrete. El membrete va a contener el nombre de la empresa, el RNC, que es el ID de la empresa, y luego el tipo de nómina que estamos trabajando. Para eso tenemos que distinguir cuáles son los tipos de nómina. Dentro de ellos están, conforme al periodo de pago, pueden ser semanal, quincenal o mensual. Por ejemplo, la zona franca utilizan nómina semanal, pero la mayoría de las empresas utilizan nóminas quincenal. Las organizaciones del Estado, la mayoría pagan sus nóminas mensuales, entonces así sucesivamente. Según el concepto de pago, la nómina puede ser fija u ocasional. O sea, nómina fija o nómina ocasional o temporal, de personal temporero. De hecho, el Ministerio de Trabajo tiene esa división, tiene dos, tiene el CIRLA, a través del CIRLA podemos hacer reporte en la nómina fija a través del DGT 4 y también presentar nuestros trabajadores ocasionales a través de los diferentes otros DGT como el DGT 5 y el DGT 11. Entonces, ya tenemos la división en nómina fija y ocasional, pero hay otros tipos de nómina conforme al concepto de pago. Se puede decir que yo puedo hacer una nómina de salario, una nómina de bonificación, una nómina de regalía, una nómina de comisión, o sea, de diferentes connotaciones. Lo que usted quiera pagar, a eso entonces usted le va a poner ese concepto de nómina, la nómina. Entonces colocamos el nombre de la empresa, ya dijimos, a muchas veces el logo, si tiene el logo la empresa un logo, el RNC, el tipo de nómina, por ejemplo, nómina del personal fijo, el nómina debajo del personal fijo, a nómina eh, correspondiente del 1 al 15 de salario, ¿verdad? Nómina del 1 al 15 de junio de 2020. Entonces, ese es el periodo que abarca la nómina. Y luego la fecha en que usted la está realizando, fecha en que se realiza la nómina. Porque yo puedo estar haciendo la nómina del 1 al 15, pero
hoy 10 es que la estoy elaborando, hoy día 10, pero también puede ser que yo quizá me vaya de vacaciones a principio de mes y esa nómina yo la dejé lista y la realice por ejemplo, el día 2. Entonces, ya el día 2 ya yo tengo mi nómina lista y así aparece, como que la realicé el día 2. Luego, ese como el membrete de la nómina y viene lo que es el detalle de esa nómina. El detalle va a contener los datos principales, yo diría, porque ahí están los datos de los trabajadores. Bueno, el nombre del trabajador, se coloca también el lo que son sus ingresos, bueno, el ID o cédula del trabajador, o sea, el código, un código que asignan las empresas cuando el trabajador inicia. Luego le siguen los ingresos. Entonces, los ingresos, prácticamente en la nómina solo se colocan 4 tipos de ingresos, no más. Hay nóminas abultadas que colocan de todo tipo de ingresos lo colocan en la nómina. Cuidadito con eso, porque la nómina, todo lo que usted coloque en la nómina, entonces se va a compilar como parte del salario del trabajador. Hay empresas que le pagan hasta el combustible por nómina a los trabajadores, le pagan la asignación de vehículos por nómina. Mañana ese trabajador sale de la empresa y necesariamente ese rubro que usted le pagaba por asignación de vehículos va a tener que sumárselo al salario de ese trabajador para el cálculo de sus prestaciones laborales. Entonces, yo lo que recomiendo por lo general es que coloquen 4 tipos de ingresos en la nómina, que son el salario, la comisión, las horas extra y los incentivos. Entonces, la comisión, ¿por qué la comisión? Porque la comisión es parte del salario. O sea, comisión y salario es lo mismo. En las empresas donde se paga comisión, la comisión es como si dijéramos salario. Tanto así que está grabado con la ley de la seguridad social, está grabado con todas las leyes vigentes de nuestro código laboral y se corresponde como parte del salario del trabajador. Cuando usted tiene ya esos 4 conceptos en su nómina, unos apliquen y otros no, pero pueden ir en la nómina. Salario, comisión, horas extras e incentivos. Entonces, suma el total y eso le da el total de ingresos. Y continúa entonces con las deducciones o los egresos. Y aquí, dentro de las deducciones, usted va a encontrar deducciones admitidas por la ley y deducciones no admitidas por la ley. ¿Cuáles son las deducciones admitidas por la ley? Bueno, son, por ejemplo, la seguridad social, todos los descuentos que tienen que ver con la seguridad social, la AFP y la SFS, o sea, el Seguro Familiar de Salud. De la AFP se descuenta el 2.87% de su salario y comisión. Y del SFS el 3.04% de su salario y comisión también. Tienen sus topes ambos y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, luego está el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta tiene una modalidad de cálculo. De hecho, usted debe de descontarle o sea, está exento lo que usted descuenta de la seguridad social para el impuesto sobre la renta. Si yo tengo un trabajador que devenga 20,000 pesos, yo primero le determino la seguridad social. El 2.87 más el 3.04, que es un 5.91, se lo resto y luego de ahí para adelante que yo procedo a ver si aplica a la persona para el impuesto sobre la renta. ¿Qué sucede? Que el impuesto sobre la renta se realiza en base a una tabla que elabora el organismo de la DGI anualmente o cada 2 años lo revisa y por lo general hay una base que está exenta, o sea, hay un valor de salarial que está exento y si usted no pasa de ese valor, usted entonces no hay por qué descontar el impuesto sobre la renta. También esa parte lo vamos a ver en otro video.
Luego que usted tiene esas deducciones, son admitidas, pero hay otras deducciones admitidas. Por ejemplo, la manutención de los trabajadores, de los hijos de los trabajadores. Ese descuento que se le hace al, a un trabajador cuando hay un documento que indica que la empresa debe descontarle eh, de su salario para luego enviarlo a los hijos, ya sea vía la madre o vía el organismo que sea, puede ser hasta vía el Ministerio de Trabajo. Entonces usted, ese descuento está amparado por la ley hasta la tercera parte del salario del trabajador. También está los avances a sueldo, son deducciones admitidas por la ley. También donde los préstamos financieros, donde la empresa ha sido garantista del trabajador, es legalmente el descuento. ¿Cuáles son las deducciones no admitidas por la ley? Bueno, pues las deducciones no admitidas son todas las demás. Por ejemplo, cuentas por cobrar del trabajador. Que si se le dañó ese celular y tiene una política de descuento a los celulares que la persona eh, eh, votaron o se le dañó. Y eso tiene que estar certificado por el trabajador. O sea, antes de usted aplicar un descuento no admitido por la ley en su nómina, usted tiene que haber contactado al trabajador y él haber firmado conforme ese descuento. O sea, nunca antes. Luego que usted tiene esas deducciones, usted suma el total de deducciones, al final le coloca una columna a la nómina que dice neto a cobrar y usted va a colocar allí el total de ingresos menos el total de las deducciones y eso le va a dar el neto a cobrar. Ya para finalizar, usted suma el total de la nómina al final de todos los conceptos y ve realmente el total de la nómina a pagar por su empresa a esos trabajadores y finalmente la firma la nómina quien realizó la nómina y firma la nómina quien revisa la nómina. Esto es muy importante porque las personas que hacen la nómina deben ser responsables de informar que ellos realizaron esa nómina y eso ustedes saben que dura en el tiempo, usted puede guardar esa nómina por 10 años y en esos 10 años la DGI puede ir a buscarla en cualquier momento. Entonces está ahí y se ve quién la realizó y quién la verificó. Entonces, hasta aquí el primer video sobre nómina. Seguimos en el próximo más adelante. Muchas gracias.